¿envía el suicidio al infierno? ¿Qué dice realmente la Biblia? Permítanme hacerles una pregunta que la mayoría de los cristianos susurran, pero rara vez dicen en voz alta: ¿el suicidio envía a una persona directamente al infierno? No me refiero a lo que han oído, ni a lo que dice la tradición, ni a lo que el miedo nos ha enseñado. ¿Qué dice realmente la Biblia? Porque esta pregunta no es teórica. Es personal. Se formula en las habitaciones de los hospitales, en los funerales, en oraciones silenciosas a las 2 de la madrugada. La formulan padres, amigos, creyentes que aman a Jesús pero están aterrorizados por la respuesta. Algunos de ustedes que escuchan ahora mismo no sienten curiosidad. Sienten miedo. Miedo por alguien a quien amaron, miedo por ustedes mismos. Miedo de que un momento de oscuridad pueda borrar toda una vida de fe. Así que, permítanme ser muy claro desde el principio. No estamos aquí para suavizar la verdad, pero tampoco para usarla como un arma. Estamos aquí para abrir la Escritura, no los rumores, para mirar la palabra de Dios, no el miedo humano, para ver el corazón de un Dios santo que juzga con justicia y ama profundamente. Si su imagen de Dios no puede manejar esta pregunta, entonces su imagen de Dios es demasiado pequeña. Esta noche, vamos a enfrentar esto con honestidad, como cristianos, con la Biblia abierta y el corazón firme. Empecemos por aquí, porque es donde comienza la mayor parte de la confusión. Cuando la gente pregunta, ¿dice la Biblia que el suicidio te envía al infierno?, lo que suelen querer decir es, ¿hay un versículo que lo diga claramente? Y la respuesta honesta es esta: no hay ningún versículo en la Biblia que diga directamente, si te suicidas, vas al infierno. Esto puede sorprender a algunos de ustedes. Incluso puede hacerlos sentir incómodos, pero la incomodidad no es lo mismo que la falsedad. Sí, la Biblia registra suicidios. Vemos al rey Saúl caer sobre su propia espada. Vemos a Judas quitarse la vida después de traicionar a Jesús. Vemos a Sansón morir derribando el templo, sabiendo que le costaría la vida. Estas historias son descripciones, no doctrinas. La Escritura nos dice lo que sucedió, pero no interviene después para declarar un veredicto eterno sobre sus almas. Y eso importa, porque hay un hábito peligroso entre los cristianos: a menudo convertimos el silencio en certeza. Donde la Escritura hace una pausa, nosotros nos apresuramos a concluir. Donde Dios se reserva un veredicto, nosotros pronunciamos uno. La Biblia es muy clara cuando quiere serlo. Cuando algo es absolutamente imperdonable, Jesús lo nombra. Cuando algo nos separa de la salvación, la Escritura lo explica. Pero sobre el suicidio, la Biblia no emite una declaración final como mucha gente asume. Eso no significa que el suicidio sea bueno. No significa que la vida sea desechable. Y ciertamente no significa que Dios se lo tome a la ligera. Simplemente significa esto: no debemos afirmar que la Biblia dice algo que no dice. Si nuestra teología requiere añadir palabras a la Escritura, entonces no es teología bíblica. Es el miedo disfrazado de fe. Así que, antes de preguntar a dónde va un alma, tenemos que ser honestos sobre lo que Dios ha revelado y lo que no. Porque la verdad no comienza con suposiciones, sino con la palabra de Dios misma. Ahora, enfrentemos la creencia que alimenta el mayor temor, que el suicidio es un pecado imperdonable. Muchos cristianos lo dicen con confianza. Pocos pueden mostrar dónde lo dice realmente la Biblia. Así que, permítanme preguntarles claramente, ¿qué dice Jesús que es imperdonable? En los Evangelios, Jesús habla claramente de un único pecado imperdonable: el rechazo persistente y endurecido del Espíritu Santo. No la desesperación, no la debilidad, no el fracaso bajo un dolor aplastante, sino una negativa deliberada y continua a la obra salvadora de Dios. Noten lo que falta en esa lista. El suicidio no se nombra. La muerte autoinfligida no se señala. No hay ningún versículo que diga: este pecado te coloca más allá del alcance de la gracia. Y esto es importante, porque el cristianismo no enseña la salvación por perfección moral.
No somos salvos porque evitamos todos los pecados posibles. Somos salvos porque Cristo llevó nuestro pecado a la cruz. Si el suicidio fuera imperdonable simplemente porque no hay oportunidad de arrepentirse después, entonces tendríamos que decir lo mismo de cualquier muerte súbita tras un pecado, un momento de ira, una mentira, el orgullo, la lujuria. Ese tipo de pensamiento convierte la salvación en una transacción frágil en lugar de un pacto sellado por la sangre de Cristo. La Biblia no enseña que el perdón dependa de tener tiempo para decir una última oración. Enseña que el perdón depende de en quien confías, no de cuán perfectamente te comportas hasta tu último aliento. Esto no minimiza la gravedad del suicidio, pero sí expone una falsa creencia, la idea de que la gracia de Dios es más débil que un momento de colapso humano. Si la gracia no puede alcanzar las profundidades de la desesperación, entonces nunca fue gracia para empezar. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos cuando declaramos imperdonable algo que Jesús mismo no declaró imperdonable. Ya no estamos defendiendo la santidad, estamos tergiversando el Evangelio. Y el Evangelio siempre ha sido más fuerte que nuestros momentos más oscuros. Llegamos ahora al núcleo del miedo. ¿Puede un acto final borrar la salvación? ¿Un solo momento cancela toda una vida de fe? Seamos honestos. Muchos creyentes viven como si la salvación pendiera de un hilo. Como si la gracia funcionara hasta que deja de hacerlo. Como si Jesús nos salvara, pero solo mientras no caigamos demasiado fuerte al final. Pero no es así como la Biblia describe la salvación. La Escritura dice que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, no por desempeño, no por un final impecable. Si la salvación pudiera ser deshecha por un solo acto, entonces nunca habría sido segura para empezar. Y, sin embargo, Jesús habla de la vida eterna como algo que se da, no que se alquila, algo guardado por Dios, no constantemente renegociado por la debilidad humana. Pregúntense esto: si un creyente muere de repente en un accidente de coche después de un pecado no confesado, ¿está perdido? La mayoría de los cristianos instintivamente dicen que no, porque entendemos que la salvación no se mantiene por una sincronización perfecta, sino por la obra consumada de Cristo. Entonces, ¿por qué cambiamos las reglas cuando el pecado involucra la desesperación? La Biblia enseña que Dios conoce el fin desde el principio. No se sorprende por nuestros fracasos. No descubre nuestro punto de quiebre en el último segundo. Si la salvación depende del preconocimiento y la gracia de Dios, y así es, entonces no puede ser deshecha por un momento. Él ya lo sabía y aún así eligió salvar. Esto no convierte el suicidio en algo pequeño, pero sí nos recuerda algo inmenso: Jesús no murió solo por nuestros momentos de fortaleza. Murió también por los más débiles. Si la salvación pudiera ser cancelada por un colapso, entonces ninguno de nosotros estaría a salvo. Pero la Escritura dice que nuestra esperanza no descansa en cuán fuerte nos aferramos, sino en cuán firmemente nos sostiene Cristo. Y eso lo cambia todo. Aquí es donde debemos detenernos y ser honestos acerca de quién es Dios. Porque mucha gente habla del juicio como si Dios solo viera el acto final, no la historia detrás de él. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. La Escritura dice que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios no evalúa la vida humana como lo hace la transcripción de un tribunal. Él ve los motivos, las heridas, el agotamiento, el trauma, el miedo y el dolor que nadie más ve. Hay una diferencia real, entre la rebelión desafiante y la desesperación aplastante. Entre levantar un puño contra Dios y derrumbarse bajo un peso que ya no sabes cómo llevar. Miren a las personas a las que Dios muestra compasión a lo largo de la Escritura. David derrama pensamientos tan oscuros que hoy los etiquetaríamos como peligrosos. Elías, un profeta de Dios, le ruega a Dios que lo deje morir. Job maldice el día en que nació y cuestiona el sentido de su existencia. ¿Y qué hace Dios? No los fulmina. No los etiqueta como imperdonables. Se acerca. La Biblia nunca retrata a Dios como alguien frío ante el sufrimiento humano.
De hecho, repetidamente lo muestra moviéndose hacia los quebrantados, no alejándose de ellos. Esto importa porque cuando alguien se quita la vida, no estamos hablando de un debate teológico en un estado mental tranquilo. Estamos hablando de un momento en el que el dolor ha abrumado la claridad, donde el miedo ha ahogado la esperanza, donde la mente misma puede estar deteriorada. Dios lo sabe. Y Dios juzga con ese conocimiento. Por eso la Escritura nos advierte repetidamente, el juicio pertenece solo a Dios, no a los pastores, no a las tradiciones, no a las secciones de comentarios. Cuando nos apresuramos a declarar el destino eterno de alguien, entramos en un lugar donde Dios nunca nos dio autoridad para estar. La Biblia nos llama a la humildad aquí, porque el juez de toda la tierra hace lo correcto, y no malinterpreta el sufrimiento humano. Y esa verdad debería cambiar la forma en que hablamos y la forma en que escuchamos. Si entendemos mal esto, lo entendemos mal todo. Porque la pregunta no es solo que juzga a Dios, sino qué clase de Dios es Él. Algunas personas imaginan a un Dios santo pero severo. Otros lo imaginan amoroso pero indulgente. La Biblia rechaza a ambos extremos. Dios es justo. No ignora el pecado. No pretende que la oscuridad sea luz. Pero Dios también es misericordioso, no de forma selectiva, no a regañadientes, sino profundamente. La imagen más clara del carácter de Dios no se encuentra en la especulación sobre el infierno, sino en la cruz. En la cruz, vemos la justicia plenamente satisfecha, el pecado juzgado, pagado, no excusado. Y en la misma cruz, vemos la misericordia derramada, la gracia ofrecida a los que no la merecen, a los quebrantados, a los que fallan. Jesús no murió por gente fuerte que lo tenía todo bajo control. Murió por los pecadores, por los cansados, por aquellos que se derrumban bajo un peso que no pueden soportar. Por eso la teología basada en el miedo distorsiona el carácter de Dios. Cuando retratamos a Dios como si esperara el momento más bajo de alguien para condenarlo, contradecimos todo el movimiento del Evangelio. La Escritura dice que Dios es lento para la ira y grande en amor constante. Dice que no se deleita en la muerte de nadie. Dice que su misericordia triunfa sobre el juicio. Eso no significa que Dios celebre el suicidio. Significa que Dios no abandona la compasión cuando la debilidad humana llega a su punto de quiebre. La justicia sin misericordia se convierte en crueldad. La misericordia sin justicia se vuelve insignificante. Pero en Cristo, Dios sostiene ambas perfectamente. Y si tu comprensión de Dios lo hace menos compasivo que Jesús, entonces tu comprensión de Dios no es bíblica. Porque Jesús no es el lado más blando de Dios. Jesús es Dios revelado, y el Dios revelado en Cristo no quebrará la caña cascada. La venda. Ahora, dirijamos la mirada hacia nosotros mismos. Porque esta cuestión no es solo teológica, es pastoral. La forma en que respondemos importa. Hay vidas escuchando. Con demasiada frecuencia, la Iglesia ha respondido al suicidio con certeza donde la Escritura pide humildad, con miedo donde Cristo pide compasión, con eslóganes donde la gente necesita cuidado. Y el resultado ha sido devastador. Cuando los cristianos hablan descuidadamente, la gente deja de hablar con honestidad. Cuando respondemos al dolor con amenazas, los que sufren aprenden a esconderse. Y cuando la Iglesia se convierte en un tribunal, los quebrantados dejan de venir. Jesús nunca trató a las personas que sufrían como problemas a resolver. Las trató como almas a las que amar. Miren cómo Cristo respondía a los pecadores. Fue más duro con los farisaicos, no con los desesperados. Reservó sus advertencias más fuertes para aquellos que cargaban a otros con pesadas cargas y se negaban a mover un dedo para ayudar. Eso debería hacernos reflexionar. La Iglesia no está llamada a decidir quién va al infierno. La Iglesia está llamada a señalar a las personas el camino a la vida. Eso significa hablar la verdad, pero una verdad moldeada por la Escritura, no por la tradición. Una verdad empapada de amor, no de miedo. Una verdad que reconoce la gravedad del pecado y la profundidad de la gracia.
Cuando alguien pregunta sobre el suicidio, a menudo está preguntando algo más por debajo: ¿hay esperanza para alguien como yo? ¿Ha terminado Dios conmigo? ¿Alguien entendería si no estoy bien? Nuestras respuestas nunca deberían hacer que la desesperación suene más fuerte. Si la iglesia no puede ser el lugar más seguro para admitir la debilidad, entonces estamos fallando en nuestro llamado. Cristo nos confió el ministerio de la reconciliación, no de la condenación. La sanación comienza donde la honestidad se encuentra con la gracia. Por lo tanto, debemos elegir nuestras palabras con cuidado, porque pueden cerrar una puerta o mantener a alguien con vida el tiempo suficiente para atravesarla. Y esa responsabilidad es sagrada. Si todavía estás escuchando, quiero hablarte personalmente, no como un predicador por encima de ti, sino como un compañero creyente que sabe lo que se siente en la oscuridad. Si cargas con pensamientos que no sabes cómo decir en voz alta, si la fe se siente lejana y Dios se siente en silencio, si estás agotado de fingir que estás bien, escucha esto claramente: tu vida tiene valor porque Dios le dio valor, no porque te sientas fuerte en este momento. El dolor puede mentirte. La desesperación puede sonar convincente. Tu mente puede contarte historias que se sienten absolutamente ciertas en el momento y aún así estar equivocadas. La Biblia nunca niega el sufrimiento, pero tampoco le da la última palabra. No eres débil porque estás luchando. No te falta fe porque estás cansado. Y no estás fuera del alcance de Dios porque te sientes roto. La Escritura dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, no decepcionado de ellos. Dice que recoge tus lágrimas, no pruebas en tu contra. Dice que no quebrará la caña cascada. Puede que sientas que estás al final, pero los finales no los deciden los sentimientos. Los decide Dios. Y ahora mismo, aunque no puedas verlo, tu historia todavía se está escribiendo. Por favor, no lleves esto solo. Dios nunca quiso que lo hicieras. Busca a alguien, un amigo, un pastor, un consejero, alguien que pueda ayudarte a aferrarte cuando sientas que tu agarre se debilita. Eso no es un fracaso. Es sabiduría. Y si todo lo que puedes hacer esta noche es susurrar: Dios, ayúdame, debes saber que esa oración nunca ha quedado sin ser escuchada. Quédate. Respira. Resiste. Porque el mismo Dios que nos encuentra en la eternidad sigue encontrando a la gente en los momentos más oscuros de hoy. Y no se ha rendido contigo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? La Biblia no nos da un eslogan simple. No nos entrega una sentencia que podamos estampar en cada historia. Y no nos invita a jugar a ser Dios con la eternidad de alguien. Lo que la Escritura nos da, en cambio, es algo mucho más sólido: un Salvador. La Biblia nunca enseña que el suicidio envía automáticamente un alma al infierno. Nunca lo enumera como un pecado imperdonable. Y nunca nos dice que un momento de desesperación es más fuerte que la cruz de Cristo. Lo que la Biblia sí enseña es que la salvación descansa en Jesús, no en el miedo, no en finales impecables, no en nuestra capacidad de mantenernos enteros hasta el último segundo. Enseña que Dios es justo, sí, pero también compasivo, paciente y cercano a los quebrantados de corazón. Enseña que el juicio le pertenece solo a Él y que juzga con un conocimiento perfecto del corazón. Eso no abarata la vida. Hace que la gracia sea costosa, porque le costó todo a Jesús. Si llegaste a este mensaje con miedo, espero que te vayas cimentado en la verdad. Si llegaste con preguntas, espero que te vayas con claridad. Y si llegaste cargando dolor, espero que te vayas sabiendo esto: Dios no es tu enemigo en tu hora más oscura. La fe cristiana nunca se ha tratado de fingir que el sufrimiento no existe. Se trata de confiar en un Dios que entró en el sufrimiento él mismo y salió al otro lado. Así que, seamos un pueblo que habla con cuidado, ama profundamente y se niega a reemplazar el Evangelio con el miedo. Señalemos a las personas no hacia veredictos, sino hacia Cristo. No hacia conclusiones sin esperanza, sino hacia una esperanza viva. Porque la palabra final de la Biblia no es la muerte.
Es la resurrección. Y esa palabra aún permanece.